Comunidad, la animación siempre ha sido una técnica muy interesante, diversa y creativa, no solamente desde sus inicios, sino en la actualidad con todos los cambios que ha tenido, llegando a formar parte en cada década y logrando que algunos proyectos sean muy bien recibidos, pero hay casos donde algunos estudios muy talentosos que se dedican mucho a este arte quedan pasando un poco desapercibidos y hasta llegan a ser olvidados. Recordemos el caso de Blue Sky Studios en 2021 y la poca popularidad de Cartoon Saloon a pesar de tener producciones increíbles, aunque en todas esas adversidades hay un estudio que se ha logrado mantener en pie y que ha tenido grandes aclamaciones por parte de la audiencia y que ha logrado captar la atención de Hollywood. Así es, hablo de Studio Ghibli, un gran estudio de animación japonesa creado en 1985 por Hayao Miyazaki, que con su equipo trata de mostrar un poco de la cultura y creencias de Japón en cada una de sus películas con un estilo de animación que es un poco diferente al que estamos acostumbrados. Así que sin más que decir, hoy después de verme todas las películas que ha sacado Studio Ghibli hasta la fecha, les traigo mi ranking de la peor a la mejor película. Aclaro que esta es la primera parte de una serie de dos, la cual estaré subiendo más tarde. También tener en cuenta que este video contendrá spoilers y que esta es solo mi opinión. Si hay algo con lo que no estás de acuerdo, me encantaría que lo escribieras en los comentarios. Y ahora sí, comencemos. Esta película es un desastre, pero no nos adelantemos. ¿Qué fue lo que salió mal? Studio Ghibli en el 2020 sacó una de sus peores películas tratando de transicionar a la animación 3D para tratar de hacerle competencia a estudios más grandes como Disney o DreamWorks. Pero esto se siente errado debido a que ya estamos acostumbrados a su animación a mano y tampoco es que sepan hacer buenos modelos en 3D. La película en parte se siente incompleta, como si le faltara renderización debido a que todo se siente muy vacío, con diseños de personajes y entornos simples sin nada de imaginación. La protagonista te cansa al igual que los otros personajes que solo se basan en tener una personalidad sin ser memorables. Llegando a la trama, esta es aburrida, repetitiva y predecible después del primer acto. También la cinta tiene subtramas que no llegan a nada, como por ejemplo, nos hablan de que nuestra protagonista quiere escapar de la casa para irse con su amigo porque la tienen como esclava trabajando, limpiando y haciendo pócimas mientras la bruja la controla con hechizos. Pero después de un rato, a la protagonista se le olvida este plan de escape debido a que puede controlar a otros demonios esclavizados. O que el demonio que la adoptó, si lo hacen enojar, puede hasta llegar a explotar el universo, pero cuando esto pasa lo terminan solucionando fuera de cámara y sin que esto tenga ninguna consecuencia. Y aunque esta película dura menos del mínimo, que es 1 hora y 30 minutos, llega a ser lenta debido a estos factores. Y es triste ver todo el potencial desperdiciado de esta cinta porque en el inicio te puede llegar a atrapar en esa persecución en la cual la madre de Eric, que es una bruja, la tiene que dejar en un orfanato porque la están persiguiendo, y se entiende porque quién sabe, tal vez le quemen al bebé porque también piensen que tiene poderes de bruja. Pero después de eso la película se va en picada porque ¿cómo es posible que aunque les dejen una carta diciendo que no se la den a nadie porque van a venir por ella en unos años, a rato dejen que unos randoms que ni familia de ella son la adopten? También esta película es como un piloto de una serie o de una segunda parte, debido a que al final donde se nos muestra que la madre de Eric llega a la casa donde se encuentra ella, empezaría en una relación madre e hija, pero obviamente no ocurre porque hasta la fecha no se ha confirmado que va a salir una segunda parte y ojalá no salga nunca. Y tal vez como una serie podría haber funcionado si es que añadieran más trama, pero tampoco llegaría a ser una producción de Studio Ghibli memorable. Tal vez lo único bueno de esta cinta son sus canciones que me hacen recordar a Paramore, pero el resto es una película que si eres fan de Studio Ghibli no te la recomiendo ver, ya que terminarás perdiendo tu tiempo y las últimas 2 neuronas que te quedan. Teníamos algo bueno, estúpido hijo de perra. Pero no, tú tenías que arruinarlo todo. Tú y tu orgullo y tu ego. Esta cinta, aunque es mucho mejor que Erwick y la bruja, no llega a ser una maravilla y parece más un experimento fallido de Studio Ghibli para ver si a la gente le interesaba un spin-off de una de sus mejores cintas. Y aunque esto podría haber sido interesante, lo ejecutaron de la peor manera. Tratar de darle una historia aparte al gato de susurros del corazón era ya una mala idea porque dañaba todo el lore presentado anteriormente, pero aún así lo quisieron realizar. Este spin-off nos muestra una protagonista que cae mucho mejor que Erwick y nos demuestra que puede arriesgar su vida para salvar a un gato. Al hacer esto, este gato le da las gracias y aunque están parados los dos en la mitad de la calle, nadie los ve ni se preocupa de que un gato hable, y lo mismo pasa con ella, que no se preocupa por este suceso. Después de esto, a nuestra protagonista la obligan a irse al reino de los gatos para casarse con el gato que salvó porque resultó ser un príncipe, y con la ayuda de la estatua de susurros del corazón y Mota o Marmota, salgan una aventura en el reino de los gatos donde tratarán de escapar antes de que nuestra protagonista se convierta en una furra. Ojalá esto fuera broma, pero no lo es. Esta cinta tiene una historia muy predecible, literalmente no hay tensión en toda la cinta porque sabes que nuestra protagonista va a llegar a salvo a su casa y que las acciones realizadas no van a tener importancia, ya que no se van a volver a nombrar cuando escapen del reino de los gatos. Aunque sigo sin entender en qué tiene que ver la estatua de susurros del corazón, porque esta película no tiene nada que ver con esta, ya que no se nombran a los personajes y tiene una trama totalmente diferente, en la cual ni era necesario incluir al personaje. Y esto es lo que me molesta de esta cinta, porque podría haber estado en un puesto más alto, pero tener que hacer la spin-off de una película la cual sus tramas son totalmente diferentes, añadiendo cosas totalmente distintas y las cuales nunca se habían mencionado anteriormente, hace que la cinta pierda todo valor simbólico. Lo mismo ocurre con el varón, que no tiene nada que hacer en esta cinta. Podrían haber incluido otro personaje y la historia sería la misma, ya que ni siquiera se encuentra en la casa del anciano, sino que ahora tiene su propia oficina en una parte alejada de la ciudad, la cual solo pueden acceder gatos. En conclusión, si quieren ver una película mucho mejor que esta y que trate casi de lo mismo, les recomiendo Amor de Gata, que es mucho más memorable y entretenida que este spin-off fallido.
Esta película fue el debut del hijo de Hayao Miyazaki como director y le salió terrible. Aunque la vara de calidad de animación e historia ya estaba muy alta en ese entonces por su padre, era posible lograr superarlo con la adaptación de dos cuentos de Terramar, La costa más lejana y Tejano, pero su combinación hace que la cinta se sienta lenta y sin sentido. Y aunque este trató de reivindicarse con La colina de las amapolas, terminó arruinándose y perdiendo toda esperanza de superar el trato de su padre con Erwick y la bruja. Pero no nos salgamos del tema. ¿Qué fue lo que salió mal? Cuentos de Terramar es una mezcolanza vestida de adaptación o mezcla de dos cuentos, de la cual termina saliendo un producto decepcionante y con varios agujeros en la trama, la cual no es memorable y por eso entiendo que casi nadie sepa que existe. Empezando porque Gavilán y Tenar, que son personajes muy poderosos, terminan siendo desaprovechados por Arren, un personaje que aunque es interesante en algunas partes termina siendo plano, sin personalidad y hasta te puede llegar a molestar. También la película en algunas partes es lentísima, con situaciones que solo pasan para meter relleno, ya que para las 2 horas que dura esta película no pasa nada interesante, debido a lo confusa e inconsistente que es la trama, y más al final en el cual se sacan un Deus Ex Machina, el cual es el dragón, y este no se menciona en ninguna parte de la historia sino hasta el final cuando necesitan derrotar al villano. Tal vez lo único rescatable sería su mensaje, si es que lo tiene, el cual sería de los errores que cometemos en el pasado y no logramos enfrentarlos o superarlos, y la sensación que uno siente por dentro que hace que uno aproveche la vida al 100%. Mamagüevo, digo glu 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 glu. De todas las películas románticas de Estudio Ghibli, esta es la más olvidable. Y no me malinterpreten, esta cinta me gustó bastante. Es una película muy infravalorada de este estudio, de la cual varias personas se olvidan al mencionarla y que recibe bastante odio por cosas bastante bobas como su estilo de animación. Pero me es imposible no compararla con Your Name, en especial con su escena final en el metro, el cual es un llamado a todos los que tratamos en aceptar algo que en el pasado nos costó reconocer. En el caso de la actitud de nuestra segunda protagonista, la cual es egocéntrica o individualista, pero logra cambiar con el paso del tiempo, volviéndose más madura y segura de sí misma. Me gusta mucho su atmósfera de Japón en los 90s, en una de las etapas más importantes de un adolescente, que sería la secundaria, donde uno la mayoría de veces se preocupa por sus notas, sus amigos y ese amor de preparatoria. Esto se llega a transmitir de manera creíble y simbólica con su banda sonora y su paleta de colores que sirven para darle vida a nuestros personajes de manera real, aunque varios de estos, como nuestro protagonista, sea bastante plano. Tal vez el único problema de esta cinta sería la relación amorosa entre nuestros dos protagonistas, que nos tratan de meter a la fuerza cuando desde el inicio se nos mostró que nuestro protagonista no tenía ningún tipo de interés en ella. Además, en la mayoría del tiempo, estos dos se la pasan discutiendo, haciendo que no tuvieran un solo momento donde han estado enamorados uno del otro. Y también porque su relación amistosa es muy tóxica, con demasiadas red flags por doquier, lo que al final termina convirtiéndose en un cliché hasta que lleguen al punto en el cual el amigo de nuestro protagonista se termina enfadando con él y termina su amistad por unos días. Y también sigo sin entender en qué tiene que ver el título cuando el escenario principal es la escuela y las dos ciudades de nuestros protagonistas, y en ningún lugar se ve el mar, en ninguna escena, ni lo mencionan, y eso me vuelve loco. ¡Ah! Esta película es una de las más flojas de Estudio Ghibli y me fue imposible no compararla con Epic de Blue Sky Studios, aunque las dos tratan de algo totalmente distinto y la trama de esta sea muy sencilla. Esta cinta no explora todo el mundo de los diminutos, ya que siempre nos la pasamos en un mismo lugar. No podemos ver los peligros del mundo cuando donde viven nuestros protagonistas nos cae una amenaza como tal. Nos presentan a un diminuto que llega a otro lugar donde hay más de su especie, pero nunca se nos muestra este lugar y termina con un final abierto, en el cual no se nos responden las dudas de que hubieran llegado a salvo o que encontraran a un familiar de ellos. Aunque esto no genera un gran problema debido a la interacción entre la familia de minutos con sus alrededores, que es bastante trabajada y creativa. Sus personajes son el punto más bajo de la cinta. La empleada de la casa es una rompeolas desde el inicio hasta el final. Además, sabiendo que la familia que vive ahí adora a los duendes y hasta les construyeron una casa para que estuvieran a salvo, rompe esta regla al enterarse que existen. Deciden cerrar al sobrino de su jefa sabiendo que tiene una enfermedad letal y que necesita asistencia de un adulto, y atrapa y esconde a los duendes para que nada malo le suceda cuando se resuelve la situación, porque creen que está loca. Y el personaje de Sho no lo logran desarrollar tanto, aunque es uno de nuestros personajes principales. También tratan de meter un romance imposible a la fuerza entre Arrietty y el humano, tal como en Epic, que no es creíble debido a los pocos momentos que tienen entre estos dos y que solo su relación empieza a crecer ya hasta el final. Lo único que puedo rescatar de esta cinta son los detalles en la perspectiva de los diminutos. Por ejemplo, el sonido que generan los diminutos al tocar las cosas o los utensilios que utilizan en su vida diaria es un aspecto no tan notorio, pero su ejecución es extraordinaria y al ser combinada con su animación llena de colores y su banda sonora espectacular hacen que la película sea rescatable de un modo, aunque eso no la salva de que siga siendo muy predecible. Sé que en mi short hablando sobre esta película di que era una de las mejores que había visto de este estudio, pero tras ver y comparar esta película con sus antecesoras termina siendo una de las más olvidables, y no sé si se da que el hijo de Hayao Miyazaki está en la producción. Sé que intentaron hacer un viaje de Chihiro 2.0 y aunque puede llegar a hacer eso, más adelante termina tomando otro curso y al final termina siendo una película totalmente distinta. Nos presentan situaciones pero nunca se explican y nos dan con muchas preguntas sin resolver, y los personajes secundarios y subtramas no se desarrollan y hasta llegan a ser innecesarias ya que no aportan en nada. Con todo esto junto, al ejecutarlo, la trama es bastante mediocre y su final es muy
apresurado. Es triste porque se supone que esta es la última producción de Miyazaki, pero el guión se siente incompleto como si estuviera escrito por una IA, porque hay partes donde solamente hay silencio sin ningún diálogo que acompañe la historia y esto hace que se vuelva muy confusa. Y aunque sea un festival de simbolismos, colores y mundos alternos, pocas veces nos explica la intención del por qué están incluidos. Aunque soy un gran fan del estudio, cuando traté de vérmela otra vez, estos factores hicieron que estuviera a punto de dormirme en varias ocasiones, lo que hace que esta cinta es repetitiva y trata de hacer lo mismo que hizo el viaje de Chihiro en 2001, pero de una forma mediocre y plana con un mensaje sin chiste que no es tan elaborado. Tal vez lo único memorable que tuvo la cinta fue su animación, en especial la escena del incendio que seguiré diciendo que es de mis favoritas de Ghibli, con diseños de personajes coloridos e interesantes que logran captar tu atención. Y todo el drama Geraldine Fernández dio todos los memes y momentos vergonzosos de ella. Eso Geraldine sigue representándonos de esa manera. Me han escuchado decir que jamás se le da la espalda a la familia. Ya sé que esto es una lección controversial, digo que esta película es muy aclamada y amada por mucha gente, que creo que fue por esto que no logré disfrutarla. Esta película es un poco confusa con sus momentos e historias cotidianas sobre la familia protagonista, que incluyen humor y melancolía y que pueden variar en duración. Pueden llegar a ser refrescantes debido a los diferentes eventos que se presentan con chistes incluidos que son bien elaborados, aunque solo puede hacer la cara del perrito y logran que estas interacciones sean fáciles de digerir. Aunque si nos ponemos a hablar de su trama, esta no es tan compleja y tampoco sigue una historia lineal, lo que puede generar que te aburras en algunas partes debido a que dura bastante. Y la mayoría de cosas que hacen los personajes se olvidan rápidamente sin ninguna consecuencia que afecte la convivencia de nuestros protagonistas. Estos pueden llegar a tener una personalidad simple y no destacan de ser, por ejemplo, el hermano mayor estudioso o el padre que no le importa nada y se la pasa fumando. Al final, estos estereotipos hacen que la trama se vuelva simple y no termines disfrutando de la película. El problema que tengo con esta cinta es similar al que tengo con Erwick y la bruja, debido a que este producto hubiera sido mucho mejor si sus eventos se hubieran desarrollado en una miniserie o cortometrajes. Aunque tengo que recalcar que su estilo de animación tipo manga es fuera de este mundo para los estándares a los que nos tenía acostumbrados Estudio Ghibli, siendo esto una gran inclusión a la cinta sin tener un escenario muy elaborado, solo incluyendo lo importante y que con sus mensajes incluidos en cada una de las situaciones hacen que la cinta sea algo nuevo y divertido para pasar en familia. Esta película es el mejor trabajo del hijo de Hayao Miyazaki como director, el cual se reivindicó tras la decepción que fue Cuentos de Terramar y tal vez sea su mejor producción en un gran rato. Nos cuentan la historia de dos huérfanos que se enamoran mientras salvan su lugar de clubs en su escuela, pero lo que hace que este romance sea diferente a otros como el del mundo secreto de Arrietty es que este se desarrolla desde el inicio de la película y va creciendo más cuando se conocen. Pero aunque te llegue a atrapar este romance en el cual los personajes se complementan uno con el otro, te puede llegar a sorprender que más tarde en el clímax nos revele que sean hermanos perdidos. Y aunque nuestros personajes saben esto, deciden seguir juntos para después ignorarse y pelearse generando una relación tóxica entre estos dos. Cuando ocurre esto, puedes pensar en qué estaba pensando Studio Ghibli al aprobar este plot twist y al arriesgar $20 millones sin importarse en cancelados. Igualmente, tranquilícense que al final se nos revela que no son hermanos, solo que sus padres se conocían desde que eran fetos. Tras sus defectos, esta es la única relación amorosa consistente en la cinta, aunque nos presenten a otra como la de la hermana con el mejor amigo. O sea, puedes ver en su cara que no quiere estar ahí. Por favor, pestañea 2 veces y te obligaron a estar con ella. Su historia no es muy original y es bastante predecible. Sabes desde el inicio que van a lograr poner bonito el lugar y tras no convencer a la escuela de dejar el edificio en pie, se escapan y convenientemente llegan a la oficina del presidente, que convenientemente estudió ahí y deja que un edificio antiguo que está a punto de derrumbarse y pone en peligro la salud de los estudiantes siga ahí en vez de aprobar la construcción de un edificio nuevo y mucho mejor. Pero claramente esto último no pasa y al final la revolución termina ganando. La película se salva con una historia optimista y el desarrollo de sus protagonistas, el cual te puede llegar a tocar el corazón. Por ejemplo, nuestra protagonista, que aunque sabe que su padre falleció, sigue alzando las banderas con la intención de que el barco donde este se encuentre logre llegar a casa y pues sí te logra sacar una lagrimita. Esto hace que lleguemos a entender los daddy issues que tienen nuestros protagonistas debido a la ausencia de sus padres desde sus infancias. So I put the lesbians in the freezer. Esta película a mi parecer está muy infravalorada y los temas que toca los cuales son la depresión infantil y el no contar las situaciones que te ocurren, pero termina siendo olvidada y es catalogada como una película woke debido a los tipos de situaciones que se presentan y que se explican mucho más tarde. Es una historia triste y deprimente que sale de lo tradicional de Estudio Ghibli y su tema te deja reflexivo y pensativo de las situaciones y sentimientos de nuestra protagonista, aunque esta puede ser un poco molesta en algunas ocasiones, como en la cual culpa a sus padres adoptivos por no decirle que están siendo pagados por mantenerla y por no contar el origen de sus padres o por solamente irse de la ciudad para descansar. Sin embargo, con el paso del tiempo puedes identificarte con ella debido a cómo se siente y a los problemas que la afectan, como el ser huérfana y tratar de buscar ayuda en la vida perfecta de Marnie. Esta, aunque aparece en la cinta mucho más tarde, no será un fantasma del cual Anna se hace amiga, sino que esta la ayuda en un proceso de descubrimiento sobre cómo ser ella misma y hacer que Anna sea más expresiva y alegre. Puede salirse un poco de la trama debido al misterio que tratan de incluir, en el cual trata de buscar pruebas de que Marnie fuera real, metiéndose a la mansión en la cual sin previo aviso tiene dueños, y que estos, aunque se dieron cuenta de que había alguien dentro de la casa y se durmiendo afuera, no decidieron llamar a la policía y esto intervinieron en el caso de Marnie, dejando que Anna, que es una extraña para ellos, entre a la casa. No se pararon a pensar que tal vez les podría ir a robar y haciendo que la trama se haya por otro camino hasta que llegues a pensar que nuestro protagonista sí tiene algún problema mental, porque quien se mete en plena tormenta, sola, a un lugar abandonado tratando de buscar a alguien que ni siquiera se encuentra ahí mientras te dicen que no vayas allá. Tal vez lo mejor de la cinta sería su final, en el cual se nos confirma que Marnie ya cumplió su propósito, el cual era que Anna tuviera una mejor vida y que lograra superar todo lo que estaba sintiendo. Esto mientras nos cuenta la historia de su infancia en la mansión de la playa y el plot twist al final donde nos revela que Marnie era la abuela de Anna.
La primera película que vi este estudio y desde el inicio se convirtió en una de mis favoritas, ya que muestra una historia de amor con toques reales, pero que no logra sentirse completa debido a la poca interacción de nuestros personajes. Se lo muestra como una cinta con un poco de misterio, en la cual nuestro protagonista trata de encontrar al chico que lee sus mismos libros, pero tras encontrarlo no explora más este tema ni se nos da la razón del por qué él hacía esto. Tampoco se generan situaciones entre estos dos, la única memorable es la del violín, pero el resto son situaciones las cuales no aportan ni quitan nada a la trama, y tampoco se nos menciona si estos siguieron juntos más adelante. Otro problema de la cinta es la cantidad de subtramas que contiene. Un ejemplo de esto sería la del abuelo, el cual solo aparece para mostrarnos una piedra y después de eso no tiene más profundidad en la historia, o la estatua del gato, la cual solo tiene una interacción con nuestro protagonista que aunque sí está llena de colores e imaginación se olvida rápidamente. Aunque eso sí, la cinta es un gran trabajo explorando y desarrollando los gustos de nuestros protagonistas, y que puede ser de gran ayuda a todas las personas que aspiran a hacer algo y de cómo ser capaces de escoger las mejores oportunidades para cumplir nuestros sueños y metas, llenándonos de inspiración y valentía para lograrlo. Es una lástima que tuvieron que dañar esta cinta con su spin-off de El regreso del gato, ya que desperdician la oportunidad de ver el futuro de nuestros protagonistas y de contarnos si lograron cumplir sus aspiraciones. Sé que me va a caer un montón de hate por poner esta película en un puesto tan bajo, pero no pude llegar a conectar con la cinta. Nuestra protagonista, aunque sí es carismática y con la cual nos podemos identificar, es el único personaje que tiene desarrollo, ya que los otros se centran en ser personas vacías, sin ninguna personalidad ni sueños. Realmente, siento que el curso el cual eligieron para que la acompañe en su viaje al campo es el que más sirve, debido a que fue en este donde ella realmente vio cómo era el mundo y todos los problemas que nos podemos encontrar. Y esto no sería tan malo si no hubieran situaciones de relleno y sin sentido que en vez de parecer de una chica de grado quinto, parecen de alguien mucho menor. Un ejemplo de esto es cuando se pone brava porque sus amigas van al campo y ella no. Se explican los celos, pero no necesitas ir al campo para disfrutar de tus vacaciones. Y eso es un problema bastante grande en la cinta, debido a que muestran que el campo es el mejor lugar para pasar las vacaciones en familia. ¿Me estás diciendo que de verdad no hay ningún niño de su edad que se queda en la ciudad? O en su interacción con el niño nuevo, el cual nadie lo quería por ser sucio. Sí, se puede llegar a entender que al final tú mismo puedes ser el que más odia a esa persona, aunque no nos demos cuenta, pero llegar a comportarse igual que él es algo que siento que fue metido a la fuerza. Claramente hay momentos memorables como el donde nos muestran que ya podría haber sido actriz o una theater kid, pero al final, y más en lugares asiáticos, son tus padres los que eligen por ti, así que puede llegar a ser triste. Igualmente, lo que más me molesta de la cinta es su final, porque aunque su viaje al campo fue claramente para ayudar y dejar atrás a su yo del pasado, en ningún momento se nos mostró que estaba interesada en establecer una relación con su amigo granjero o empezar a vivir en el campo. Recordemos que ella tiene trabajo en la ciudad y que si moverse de un lugar a otro ya es complicado, es mucho más moverse de la ciudad al campo sabiendo todos los problemas que esto conlleva. Y nuestro protagonista, aunque tiene totalmente la razón al rechazar la oferta, la hacen ver como la villana, como la mala del cuento, cuando son los mismos los que le dieron techo por toda su estadía, los que la están obligando a casarse con su hijo. Y me da tanta rabia que aunque ella se va del campo fechas antes de su regreso, termina regresando por... Estos personajes nunca tuvieron una interacción amorosa en todo el paseo. La única que puede llegar a entrar en esta categoría fue cuando comparaban multiplicar fracciones con la suerte en la vida. Es decir, ¿me estás diciendo que acaso por no saber multiplicar fracciones nuestra protagonista sí o sí se tiene que quedar en el campo? Y si tanto querían que estuviera con él, ¿por qué no se van los dos a la ciudad? Ese siempre fue el sueño del amigo, pero nunca lo cumplió debido a que tenía que ayudar a sus padres. Es que no tiene sentido. Y aunque me vengan con que es que ella siempre quiso venir al campo y bla bla bla, ella vino una vez antes y esa vez no ocurrió absolutamente nada. Y aunque se haya liberado de sus inseguridades y problemas que la atormentaban y que ahora puede ser una mujer que decide por sí misma, termina aceptando la oferta de casarse con él sin el consentimiento de sus padres y abandonar la vida en la ciudad por solo la aprobación de unos granjeros. Sin mencionar que la cara de nuestros personajes da miedo, literalmente pareciera que estuviera viendo La Máscara, no una historia de Ghibli. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Me encantaría que pusieras en los comentarios qué tal te pareció mi ranking hasta el momento, y si tienes alguna inconformidad por cómo reseñé alguna cinta, te recomiendo que me lo dejes en los comentarios. Si les gustó este video y no pueden esperar a ver la parte 2, les recomiendo que por favor se suscriban, que le den like y que lo compartan con sus amigos y familiares. Y sin más que decir, adiós.